Bueno. ¿Listo? Bueno, entonces las funciones son aquellas cosas, son aquellas herramientas que tiene Excel para poder resolver algo de una manera más sencilla. ¿Listo? Todas las funciones siempre tienen una sintaxis. Una sintaxis se refiere a la forma en que debe ir escrita la función. ¿Sí? Nombre de la función y las celdas, que son los argumentos, deben ir siempre entre paréntesis. ¿Sí? Es decir, no puedo escribir una función. Ah, bueno, para empezar, siempre debe empezar ¿con qué? Yo les he dicho. El nombre de la función. Con el igual, ¿sí? O con el igual o con el signo más. ¿Listo? Una función siempre debe empezar con el signo igual o el signo más. ¿Listo? Miren que nomás ustedes ponen el signo igual y dan clic en otra celda. ¿Sí ven cómo se activa? Pero si ustedes no ponen el igual, miren qué pasa al seleccionar otra celda. No pasa absolutamente nada. Nada más se traslada la selección. ¿Listo? Entonces siempre una función debe empezar por el igual o por el signo más. Miren, pongo el signo más, doy clic en otra celda y miren que también se activa. ¿Listo? Entonces siempre una función debe empezar por el signo igual. ¿Listo? La otra forma, voy a escribir aquí yo le había dicho ahorita, una serie de números. ¿Listo? Para el próximo periodo vamos a construir tablas de frecuencias, pero en Excel. ¿Listo? Para que quede más fácil. Y hacer esas tablas de frecuencias. ¿Listo? Voy a escribir aquí una serie de números. Estas dos filas. Aquí muchos 7. Pongamos aquí 8, 5, listo. Bueno, entonces tengo estos 10 números, ¿no? Entonces, para sumarlos, normalmente habría que seleccionar celda por celda y sumar cada una de ellas. ¿Listo? Para diferenciarlas, Excel utiliza un código de colores, tal como están viendo allí, para saber de qué celda se está hablando a la hora de ver la fórmula. Esto sería lo que generalmente se puede hacer, ¿cierto? Pero con la fórmula o la función, yo puedo sumar de una manera más rápida. Es decir, escribiendo entonces primero el nombre de la función, ¿listo? Observen que ahí se aparece una serie de funciones, ¿sí? Suma, suma cuadrado, suma serie, suma producto, suma sí conjunto, suma X. Bueno, cada uno de estos tiene una función. En este caso vamos a usar la herramienta suma. ¿Listo? Damos doble clic y se abre un paréntesis. Entonces, observen los argumentos. Los argumentos dicen número 1, número 2, número 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a dar clic al primer número. ¿Listo? Y para no hacer una por una, miren que aquí no me permite seleccionar una por una, sino una sola. Con 2 puntos ya nos abre paso a escoger otra, es decir, un rango. Es decir, vamos a dar clic en en el último número y se activa la selección de los 10 números que están allí. Es decir, la función me está diciendo, suma los números de un rango a otro. ¿Listo? ¿Alguno que tenga allí en su cuaderno la definición de la función suma? Mi cuaderno está en el colegio. Mi cuaderno Profesor, está usted en no el tiene colegio. cuaderno. Y yo tengo 3 cuadernos, Dayan, Natalillo. Dana y Natalie, correcto. ¿Alguien que lo tenga allí con ustedes? Profesor, dame un momentico. Ujú. Ya lo busco. La definición de la función suma. Ok. ¿Qué dice? Dice, la gripa, profesor. Ujú. Suma valores. Puede sumar valores individuales, referencias o rangos de celda, una combinación de Exacto, las listo. tres. Entonces, aquí estamos haciendo uso es de la opción rango. Rango, ustedes saben que el rango es de un punto a otro punto. En este caso voy desde el rango, desde la celda B3 hasta la celda F4. ¿Listo? Cierro paréntesis y presiono Enter. Y allí obtengo una suma de ese rango. ¿Listo? Supongamos que yo les pido multiplicar todos estos números. 3 por 4, por 5, por 6, por 9, por 4, por 7, por 8, por 5, por 7. ¿Listo? Sabemos entonces que la función a utilizar
no dice multiplicación. ¿Cómo dice la función a utilizar para la multiplicación? Producto. Miren que ahí aparece la definición. Multiplica todos los números especificados como argumentos. ¿Listo? Doble clic. Se abre paréntesis. Selecciono mi rango. Primera celda, 2 puntos, última celda. Cierro paréntesis, igual. Ahí está la multiplicación de todos estos rangos. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un uso de una función que se llama sumar sí. El sumar sí, definición de sumar sí, ¿qué dice? Suma las celdas que cumplan determinado criterio o condición. ¿Listo? Entonces, para eso, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a presionar clic en FX. Buscamos la opción sumar sí. Sumar sí, ¿dónde está? A ver, los que hicieron la tarea. Sumar sí, ¿dónde la encuentro? Matemáticas y trigonométricas. Listo. Matemáticas y trigonométricas. Busco la opción sumar sí. Suma las celdas que cumplen determinados criterios en condición. La selecciono, doy clic en aceptar y me están pidiendo el rango. ¿De dónde a dónde? De B3 a F4. ¿Cuál es el criterio? El criterio o condición que determina qué celdas deben sumarse. Puede estar en forma de número, texto o expresión. ¿Listo? Por ejemplo, yo quiero que me sume los números menores que el 5. ¿Sí ven? Números menores que el 5. Y le doy a aceptar. Me dio 11. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuáles son los números menores que 5? 3, 4 y 4. Recuerden que el 5 no entra allí, ¿por qué? No está dentro del rango. Exactamente. Estoy dando la condición menores que el 5. Entonces, 3 más 4, 7, más 4, 11. Ahí está, comprobado. ¿Listo? Vamos a ¿cómo ponemos que tome el 5? Le agregamos al ladito del menor el signo igual. Ahí, ¿qué dice? Menor o igual a 5. ¿Listo? Ahora sí me tomó los 5. ¿Sí ven? 3 más 4, 7, más 5, 12, más 4, 16, más 5, 21. ¿Sí ven? Entonces, el sumar sí se utiliza cuando son condiciones. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra función podemos ver allí? Bueno, el objetivo de la clase de hoy es que se sepa utilizar las funciones, ¿no? ¿Sí? Para eso tienen. Por eso me parece importante que ustedes tuvieran en su cuaderno la definición de cada una de las funciones, para que sepan cómo se usa. ¿Listo? En este caso, pues las más importantes y las más usadas son las matemáticas y las trigonométricas. ¿Listo? Cuando estemos haciendo una tabla de frecuencias, podemos hacer uso de varias funciones al mismo tiempo. ¿Listo? Por ejemplo, a ver. Voy a hacer aquí. Voy a escribir que en cada celda me aparezca. ¿Se acuerdan cuando les mostré? ¿Listo? Bueno. Voy a cerrar aquí. Aquí puedo disminuir la cantidad de decimales que tengo. Yo quiero que me vuelvan números enteros. ¿Listo? Voy a corregir aquí. Okay. Bueno, miren que esta función, ¿qué dice allí? Esta función no tiene argumentos. ¿Por qué no tiene argumentos? Porque sus paréntesis están, ¿qué? Vacíos. ¿Listo? A ver, en este caso, vamos a agregarle un argumento. Ponemos aquí, aleatorio, entre. ¿Listo? Para poder escribir de qué orden a qué orden, voy a escribir entonces la opción aleatorio entre. Aleatorio entre me devuelve un número aleatorio entre un límite inferior y un límite superior.
quiero que me aparezcan números que vayan desde el 1 hasta el 50, hasta el 100. ¿Listo? Y ahí me apareció el 67. Voy a arrastrar, miren, para hacer uso de la misma función en diferentes celdas, voy a arrastrar de esta manera. ¿Listo? Voy a hacer que me aparezca hasta acá. Y voy a hacer que me aparezca hasta acá. ¿Listo? ¿Cuántos datos habrán allí? ¿Lo están contando uno por uno? No, profesor, yo multiplico 9 por 6. 9 por 6, 54. 54, listo. Vamos a comprobarlo, ¿listo? Igual, función ¿qué? Contar. La función contar. Bueno, vamos a buscarla aquí. Contar. ¿Qué dice? Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. ¿Listo? Entonces doy clic, doble clic en contar, selecciono mi rango donde quiero contar y le doy enter. ¿Cuántos datos fue que me dijiste? 54. 54 datos. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Listo? Ok, ¿qué otra cosa podemos ver aquí? Listo. Miren que la opción contar me sirve para, de pronto, aquí son 54, Natalie tenía una manera, correcto, sí, pero digamos que son muchos, digamos que una hoja completa está llena de números. Por ejemplo, ¿cuántos habrán allí? Difícil, ¿no? Cuente con el 234. De la B, ah, ya lo vio, ya en encontré. la parte de abajo. Ah, correcto. ¿Qué te iba a decir? Ya, mira, ella Pareció la escena de la película Matilda. Iba a decir, sorprendido todo, luego voy a la casa de ella, le digo a la mamá que tiene una niña superdotada, luego la mamá me echa a la casa que porque estoy viendo, y así se forma la película. Ahí, ahí está. Sí, 234 y luego Dayan descubre que tiene poderes y luego empieza a levantar cosas en el salón, luego saca a Tronchatoro. ¿Quién es Tronchatoro en el colegio? Eddie. Ay, Eddie. pobre. Ey, Bueno, bueno. No me he dado cuenta que estoy grabando lo que estoy hablando. Ups, ups. fresa. Bueno, en fin. Toca cortarla. Ay, no, ahorita me demoró más en subir esto. Seita, Bueno, profe. ¿listo? Bueno, esa es la opción contar. Cuando me dicen contar sí, ¿qué creen que es? Contar, pero ahora solamente dándome las condiciones dadas. ¿Listo? La función contar sí me sirve mucho para cuando hagamos la tabla de frecuencias, porque acuérdense que nosotros debemos calcular la frecuencia absoluta de un intervalo, ¿cierto? Y siempre debemos escribir de dónde hasta dónde debemos contar, ¿verdad? Entonces, esa es una opción muy útil a la hora de contar con la frecuencia absoluta en la tabla de frecuencias. Y la opción contar sí conjunto me dice cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. ¿Listo? Vamos entonces a buscar la opción contar sí conjunto. ¿Esa la encontramos en dónde? Yo veo contar sí conjunto, contar, contar, contar. Aquí está. Contar sí conjunto. ¿Listo? Entonces, rango de criterios un número 1. Voy a seleccionar el rango, los 234 datos, y voy a escribir mi primer criterio. Es decir, voy a contar que vayan desde dónde. Desde el 1, ¿sí? Que sean mayores que 1, coloquemos aquí, mayores o iguales que 1. Rango de criterio 2, vamos a seleccionar nuevamente el rango, pero que esta vez sean menores que 35. ¿Listo? Vamos a darle a aceptar
y me va a contar, me dice que hay 75 datos que cumplen ese criterio, que son mayores o iguales que 1 y menores que 35. ¿Listo? Miren que la opción contar sí conjunto me está sirviendo para contar los datos de un intervalo. ¿Sí o no? Ahí les estoy dando las claves para cuando ya estemos viendo la tabla de frecuencias aquí, ustedes me lo digan así. Uy, Rapidito, sí, profe, ¿no? función tal, función tal, función tal, y con esa vamos hallando. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos las funciones para contar, por ejemplo, los datos del intervalo, para contar los datos completos de la tabla. ¿Listo? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a calcular, lo primero que hacemos al hacer una tabla de frecuencias, ¿qué es lo que hacemos? Calcular los intervalos, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo es que los calculamos? Se me olvidó. Sacamos la raíz cuadrada de la cantidad total de datos. Entonces, supongamos que vamos a calcular la raíz cuadrada de 234. ¿Cuántos intervalos se formarían? Me dio 15,29700585, lo que podemos convertir en ¿qué? En 15, ¿cierto? Pero, muchachos, recuerdan lo que les he dicho, cuando, cuando me da un número, estos decimales que me dan después, estos decimales me pueden afectar un poco a la hora de agrupar los datos. Eso quiere decir que podemos utilizar el siguiente número entero. ¿Cuál es el siguiente número entero a 15,29? Pues 16, ¿no? Exacto, entonces formaríamos, en este caso, para hacer una tabla de frecuencias para estos 234 datos, necesitaríamos 16 intervalos. ¿Listo? Entonces aquí sería aproximadamente 16 intervalos. ¿Listo? Bueno, esa es una, ya tenemos la raíz, ya tenemos el contar sí conjunto para los intervalos. ¿Qué más? A ver, qué más necesitamos hacer en una tabla de frecuencias cuando vamos a construir una tabla de frecuencias? Calcular la marca de clase. Calcular la marca de clase, correcto. ¿Y cómo calculamos la marca de clase? No sé. Sumando los extremos de los intervalos y dividiéndolo entre 2. Ujú, correcto, listo. Entonces aquí, para la marca de clase en la tabla de frecuencias, ya nos tocaría entonces nos tocaría hacerlo manual. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Supongamos que el, el intervalo que yo hice ahorita fue de 1 a 35, ¿cierto? Entonces, manual ya sería igual, paréntesis de 1 más 35, cierro paréntesis. ¿Por qué en paréntesis? Porque es lo primero que yo necesito hacer, sumar. ¿Y para después qué? Dividirlo por 2. Por el número de datos. ¿Listo? Ahora miren, dirán, profe, pero ahí estoy haciendo las cosas manual, ahí no estoy utilizando ningún truco. Listo. El truco aquí es que cuando usted escriba la primera fórmula, simplemente con esta opción de arrastrar, ya obtiene el resto. ¿Listo? O sea que, Profesor, dime. ¿cómo es que se le da el formato de tabla? Bueno, el formato de tabla, le vamos a dar aquí, vamos a crear primero una tabla. ¿Listo? ¿Dónde están los datos? Aquí. La tabla tiene encabezados, vamos a poner que sí. Ajá. Listo, ahí está. Bueno, aquí está el formato de tabla. La otra es hacerlo de forma manual. Por ejemplo, ir construyendo columna por columna. Por ejemplo, la primera columna de una tabla de frecuencia se llama intervalos, ¿cierto? La segunda se llama frecuencia absoluta, que esa es con la F minúscula. La siguiente, perdón, marca de clase, que es la X. Luego frecuencia absoluta, que es la F minúscula. Luego F mayúscula. la F mayúscula, que es la frecuencia acumulada. ¿Listo? Y así. Cuando ya tengamos todas las columnas hechas, seleccionamos todo y vamos a la opción tabla, la que di yo ahorita. Selecciono el rango nuevamente, le doy a aceptar. ¿Listo? Bueno, ahí me dan nuestras columnas, pero yo le puedo cambiar el nombre.
intervalos, X, F, F mayúscula, ¿listo? Y así lo que yo quiera, ¿listo? Ahí está. Bueno. ¿Listo? O otra manera, voy a hacerlo aquí, es seleccionando lo que me va a quedar dentro de mi tabla y le doy la opción de bordes. Y le doy todos los bordes. ¿Sí ven? Ya cuando tenga esto, pues ya puedo darle un formato condicional. ¿Listo? Dar formato como tabla. Y ahí ya selecciono como yo quiero que me quede. ¿Listo? Así es mejor, profesor. Estas flechas de acá, que están aquí, ¿sí ven? Estas flechas, los podemos quitar presionando aquí en revisar, no, perdón, en datos, y le quitamos esta parte que está activada llamada filtro, que la quitamos. Y ahí está. ¿Listo? Muchachos, entonces miren. Esto que estoy hablando es para lo que es la construcción de tablas de frecuencias. Yo sé que en la próxima clase, yo a ustedes le había dicho que la secuencia didáctica la manejo desde estadística, ¿no? Tal como hice el año pasado, ¿cierto? Entonces, la próxima clase, que ya les voy a dejar la secuencia didáctica en estadística, le voy a explicar, vamos a ver más a fondo cómo construir esa tabla de frecuencias con Excel. ¿Listo? Profe, una pregunta, Ajá. pero no es de esto, sino que es que lo de álgebra, lo que es para hoy, lo puedo mandar hasta el viernes. Sí, ningún problema. Bueno, señor. Profe, Le iba a decir lo mismo, pero con lo de las matemáticas. Ajá. Que Sí, si lo dale. puedo mandar mañana. No hay problema, no hay problema. Saben, conmigo no hay Profesor, problema. Cuéntenme. en la parte de lo que usted dijo, la actividad ahorita de álgebra, que usted dijo que solo los números pares, o sea, ¿se hacen los números pares de la primera y la segunda o solo de la primera? De los dos. Listo, profe. Ujú. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces en la actividad 2 de aquí de la guía de tecnología, eh, bueno, es más conceptual, ¿sí? Entonces van a leer bien nuevamente la parte el título que dice funciones, los paso a paso, y van a responder estas 10 preguntas. ¿Listo? Yo sé que más de uno no tiene preguntas. Por ejemplo, ustedes esperan que aquí diga un signo de pregunta. No. Cuando hay puntos suspensivos es como, ¿qué sigue después de allí? ¿Sí? Entonces, ¿usted qué debe hacer? Ir al texto, buscar donde empiece así las fórmulas, y usted busca entonces qué es lo que sigue allí. ¿Ok? ¿Listo? Aquí sí hay preguntas. De las siguientes fórmulas, ¿cuál no es correcta? Tanto, usted mira todas estas fórmulas, tan. ¿Listo? Y mira cuál no es la correcta. Si queremos sumar el rango A1, B3, ¿listo? Eso también encuentran en la parte de arriba. Entonces lo que hay que hacer aquí es como en más de una donde no hay pregunta, es como continuar la parte del texto que encuentran en la parte de arriba. ¿Listo? Las que están en pregunta, entonces sí buscan de todas maneras en el texto y ahí les dicen para qué sirve cada una de esas cosas. ¿Listo? Por ejemplo, en esta, Profesor, dime. y la tercera que solo dice las fórmulas. Por eso, las fórmulas y luego dice puntos suspensivos. ¿Qué significa? Que usted en el texto va a buscar donde diga las fórmulas. Entonces, esa la encontramos en la parte inicial. Va, ya les muestro, les muestro. Profe, Ajá. ¿y eso de la autoevaluación hay que enviarlo? No, la autoevaluación es para ustedes. Aquí. Miren, aquí empieza, miren. Las fórmulas, ta. Ahí está. Ahí leí la respuesta a esa. ¿Sí la vio? Sí, profe. Mm, Sí, solo es decir qué significa, qué es lo que sigue después de eso. exacto, pero de acuerdo de acuerdo al texto, ¿no? ¿Listo?
Ah, ya, profe. Ok, bueno, estas actividades las dejo así porque como ustedes saben, tenemos compañeritos que, que reciben guías, es decir, porque no tienen ni computador ni celular en la casa, según ellos, no sé, no me consta. Entonces, por eso pongo esa actividad porque pues no pueden hacer uso del Excel como les estoy dando yo aquí a ustedes, ¿vale? Eso lo voy a hacer en Word porque